Amén, muy bien. Entonces, tenemos que comprender o recordar que cuando venimos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a formar parte del reino de Dios, ¿verdad? Cuando venimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a formar parte del reino de Dios. Entonces, nuestra naturaleza deja de ser una naturaleza natural y comienza a ser una naturaleza celestial, ¿sí? Eso es lo que sucede al momento de que recibimos a Jesús. Somos trasladados, ahora formamos parte del reino de Dios. Y yo quiero leer lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Yo le invito a que usted pueda esta tarde poderse conectar con la palabra, porque vamos a estar un tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces soy caracterizado por predicar así como que rapidito, ¿va? Pero con estos temas pues uno a veces quiere simplificarlo, pero se extiende aunque uno no quiera. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo. El versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo de carne que es débil, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El segundo versículo que leímos, el versículo 21, habla más que todo acerca del poder que Jesucristo tiene para poder hacer todas las cosas. Pero el énfasis está en el primer versículo, donde dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no vivimos de una manera, o ya no tendríamos que vivir de una manera natural, sino tendríamos que vivir en lo celestial, en el reino de Dios. Realmente caminar en todas las promesas que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Ahora, por estar dentro del reino de Dios, tenemos ciertos derechos que nos favorecen, ¿sí? Al momento de que somos trasladados al reino de Dios, hay derechos que nos favorecen. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 5. Yo sé que este versículo lo hemos escuchado tantas veces, es un versículo tan famoso, tan predicado, tan escuchado, y dice así: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, Él cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esta es una verdad bíblica, ¿sí? Al mismo tiempo que es una verdad bíblica, es una promesa de Dios para nosotros, ¿sí? La promesa de que Cristo ha pagado el precio, la promesa que por las heridas de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, nosotros hemos recibido sanidad. Y dice, el castigo por nuestra paz. Él recibió el castigo para que nosotros pudiéramos tener paz. Entonces, el tener paz para la vida de un hijo de Dios es un derecho. Amén. Es un derecho como hijos que tenemos de tener paz. La sanidad es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Amén. La prosperidad es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Amén. Tenemos derecho como hijos de Dios. Yo le hago una pregunta a todos los padres que están aquí. ¿Ustedes creen que su hijo, su hija, tiene derecho de abrir la refri y comerse todo lo que él quiera o ella quiera? Pues sí, para ellos es la comida. Sí, yo sé que hay medida y todo, pero pues es para ellos, ¿verdad? Las bendiciones son para ellos. La casa es para ellos. Usted no le va a negar un día la entrada a su casa a su hijo. No, él tiene derecho porque él es su hijo, ¿sí? No le va a negar usted que su hijo se suba a su carro. No, ¿verdad? Porque es
su hijo. Y aunque sea malcriado y mal portado, pues es su hijo. Y ahí trompudos los dos, pero se van, ¿va? ¿Por qué? Porque es su hijo, ¿va? Entonces, como hijo, tiene derecho. Y como hijos de Dios, tenemos derechos. Tenemos derechos como hijos de Dios. Muy bien, vamos a leer lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Isaías, este versículo de Corintios y el próximo son versículos que quiero unir para poderles más o menos dar una idea de lo que Jesús o Dios a través de Jesús ha comprado para nosotros. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice así: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Se lo resumo: Jesús vino a sufrir, Jesús vino a padecer para que usted y yo pudiésemos disfrutar. ¿Sí? Ese es el resumen de este versículo. Pero este versículo habla acerca de una riqueza. Dice que nosotros vamos a llegar a ser ricos. Y sí, obviamente siempre cuando se habla de riqueza pensamos en dinero, pero últimamente sabemos que la palabra habla de una prosperidad, pero es una prosperidad integral, ¿sí? Una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Cuando pensemos o cuando escuchemos la palabra prosperidad, no pensemos solamente en dinero, pensemos también en paz, en bienestar, en salud, ¿sí? En unidad, porque prosperidad va más allá que dinero. Entonces dice la palabra que Jesús vino y se hizo pobre para que yo fuese rico, ¿sí? Jesús vino y fue herido para que yo el día de hoy pueda ser sano. Y Él llevó un castigo para que yo el día de hoy pueda tener paz, ¿sí? Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice así, y esta es una verdad bastante fuerte bíblicamente hablando, y dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 13: Él nos rescató del reino de las tinieblas. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. ¿Usted se goza por esta palabra? Yo creo que la palabra es clara cuando nos habla y cuando nos explica todo lo que Jesucristo hizo por nosotros y para nosotros. Me llama mucho la atención cuando este versículo inicia diciendo: Él nos rescató del reino de las tinieblas. Él nos rescató del reino de las tinieblas. Y nosotros estamos hablando acerca del reino, ¿verdad? Acerca del reino de Dios. Pero algo que tenemos que comprender es que así como está el reino de Dios, también está el reino de las tinieblas, ¿sí? Está el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y aquí hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha, pero esa no es una lucha de Dios contra el reino de las tinieblas, sino que es una lucha nuestra. ¿Por quién va a gobernar en nuestra vida? ¿Qué reino va a gobernar tu vida? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Y es que si no estamos dentro del reino de Dios, pues estamos en el reino de las tinieblas, porque no hay otra manera. O estamos dentro o estamos fuera. Tenemos que comprender que hay o que están estos dos reinos. Ahora, algo que tenemos que comprender es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús vino a establecer el reino de Dios, ¿sí? Eso yo lo prediqué un miércoles que tuve el privilegio de poder compartir. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y cuando Jesús vino y estableció el reino de Dios, sucedieron 5 tipos de milagros que nunca antes habían sucedido, ¿sí?
Jesús vino, estableció el reino y sucedieron 5 tipos de milagros que jamás en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían sucedido. Y estos milagros son los sordos, los mudos, los cojos, los ciegos y la expulsión de demonios o liberación. Estos 5 tipos de milagros no se habían escuchado antes en el Antiguo Testamento. Porque estos 5 tipos de milagros vinieron juntamente con el reino. Y Jesús lo vino a establecer, lo vino a estipular. Le vino a enseñar a sus discípulos cómo caminar en el reino de Dios. Entonces, que un sordo pueda escuchar es parte del reino de Dios. Eso es estar en el reino de Dios. Por eso es que Jesús viene y les dice en varias ocasiones en el Nuevo Testamento: arrepentidos, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Pero es porque Él andaba entre ellos, es porque Él era el portador, es porque Él era el predicador, el portavoz del reino de Dios. El reino de Dios pisó la tierra cuando Jesucristo, nuestro Salvador, nació a través de la Virgen María. En ese momento el reino de Dios vino a la tierra. Entonces fue en donde Dios pudo establecer un lazo entre el hombre y Él a través de Jesucristo. Que yo siempre he visto a Jesucristo como el puente entre el hombre y Dios. ¿Sí? Jesús viene y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra ruta, no hay otro sendero más que Jesucristo para poder llegar al Padre. Entonces podemos entender que con el reino de Dios vinieron estos 5 tipos de milagros. Y yo quiero nada más, para hacer un paréntesis, leer lo que dice Juan capítulo 21 versículo 25, que dice así. Y esto es para que comprendamos que Jesús hizo muchas otras cosas de las cuales ni siquiera tal vez imaginamos o podemos dimensionar. Y dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Hay muchas cosas que definitivamente Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra que no pudieron ser registradas, porque eran tantos los milagros, eran tantas las maravillas, eran tantos los prodigios que Él hacía, que posiblemente fue imposible registrarlos todos. Sin embargo, este versículo es específico cuando dice que hizo muchas otras cosas. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo que ni siquiera podemos imaginarlo, pensarlo o dimensionarlo? Ahora, quiero hablar un poquito acerca del último milagro que les comenté, que es el ministerio de la liberación o el ministerio de la expulsión de demonios. Este quinto tipo de milagro tiene que ver con remover un reino anterior y posicionar el reino de Dios. ¿Sí? Cuando ocurre una liberación, cuando una persona es libre, se está expulsando el reino de las tinieblas o el reino anterior, pero al mismo tiempo se está implantando el reino de Dios en la vida de esa persona. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando hay una liberación o cuando una persona experimenta una liberación. El reino de Dios se está estableciendo en la persona. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto aplica para todos. Tal vez a veces pensamos que la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y pensamos acerca de trabajo. ¿Sí? Y yo estoy cansado de tanto trabajar. Dios me dice que vaya a Él
y que Él me va a dar descanso. Pues, obviamente se puede utilizar, pero esto era más referido a un sentido espiritual, ¿sí? Personas cargadas espiritualmente, personas cansadas espiritualmente, personas oprimidas espiritualmente, ¿sí? Entonces iban a Jesús, Jesús los liberaba y ellos podían descansar, podían tener paz, podían recibir lo que tanto estaban esperando. Ahora, yo no sé qué es lo que tú esperas de Dios. Yo no sé qué es lo que tú necesitas de Dios, pero yo te puedo decir, Dios tiene lo que tú estás buscando, Dios tiene lo que tú necesitas. Yo no sé si tú necesitas paz, si tú necesitas amor, si tú necesitas libertad, no sé qué es lo que estás necesitando, pero te digo, en Dios, en Cristo Jesús, lo vas a encontrar. Él tiene todo lo que tú necesitas, todo. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y yo puedo comprender que a veces el enemigo viene y nos confunde, ¿sí? Porque esa es su principal labor. Una de las principales labores del enemigo es venir y quererte confundir, hacerte creer que lo que estás esperando, creyendo o confiando no va a suceder, no va a funcionar, no va a pasar. Y cuando nosotros escuchamos que no hay nada imposible para Dios, pero enfrente de nosotros hay una gran muralla, hay una gran montaña, y nosotros la hemos intentado mover. Hemos intentado mover esa montaña, hemos intentado mover esa muralla y hemos escuchado que se dice que para Dios no hay nada imposible, pero resulta que tú estás creyendo, pero resulta que esa montaña no se mueve, no se ha movido, no ha sucedido nada. Y es ahí en donde el enemigo mete su confusión y te dice: no va a pasar, no va a suceder, no es para ti, no es para ti, es para los otros, pero para ti no. Deja de creer, deja de buscar, deja de llamar, deja de leer, deja de ayunar, deja de asistir. ¿Y qué pasa a veces? Nosotros dejamos que esa vocecita nos haga retroceder y dejamos de buscar, dejamos de llamar, dejamos de creer y decimos: no, yo tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar mis emociones, no voy a vivir esperanzado en que algo va a pasar y no va a pasar nada. Dios no hace nada, si Él hubiese querido ya lo hubiera hecho. ¿Cuántos nos encontramos o nos hemos encontrado en esa situación? Y se vale, pero ¿saben una cosa? Yo vivo esto, ¿sí? Esto que yo les estoy predicando, yo lo vivo. Hay muchas promesas, hay muchas palabras de parte de Dios para mi vida. Y saben una cosa, muchas no las he visto aún, pero ¿saben qué? Yo digo: Señor, yo no voy a dejar de creer en ti. Yo voy a creer y voy a esperar hasta que el cumplimiento de esa palabra se dé. Y no tenía en mi bosquejo este personaje, pero todos sabemos de Abraham y Sara. ¿Cuántos años esperó Abraham y Sara para poder tener un bebé? ¿Cuántos años? ¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Cómo? Se dio el milagro. ¿Sara qué? Quedó embarazada. ¿Pero por qué? Porque Abraham nunca dudó de la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios te está diciendo en este tiempo, hay muchas cosas por las que tal vez has dejado entrar la duda a tu vida, y es momento de sacar toda la duda que pueda haber en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, entonces es hora de remover en nuestra vida todo aquello que no proviene de parte de Dios. Sabemos lo que Jesús hizo y sabemos lo que implica el reino de Dios, ¿verdad? Que el reino de Dios implica liberar, sanar y proclamar el mismo reino. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que una persona sea sana? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo nos sanamos nosotros mismos, va? Porque tal vez a veces no estamos ni siquiera a sanar a alguien más, sino sanarme yo primero, ¿va? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo experimentamos esa grandeza del reino? Para recibir o para manifestar estas señales, lo primero que tenemos que entender es el estatus del enemigo. Tenemos que comprender cuál es el estatus del enemigo. Tenemos que comprender a quién nos estamos enfrentando. Y para eso, lo único que tenemos que captar es que Cristo Jesús derrotó, desarmó, destruyó y destronó a Satanás. O sea, Satanás no tiene poder en tu vida, no tiene poder en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. El estatus de Satanás es en derrota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen esas murmuraciones, cuando viene esa voz a quererte alejar, a quererte hacer dudar y hacer caer, lo que tienes que hacer es recordarle al enemigo cuál es su posición. Mira, Satanás, ya estás derrotado. Satanás, ya estás derrotado. No, es que no va a venir tu promesa. Mentiroso, si vos sos el padre de la mentira. Todo lo que puedas decirme son mentiras. Pero ¿saben qué es lo que sucede muchas veces? Que somos más susceptibles a creer las mentiras de Satanás que creer las verdades de Dios. Eso pasa. Creemos más en las mentiras de Satanás, le tenemos más fe a Satanás que a Dios. Entonces después venimos y nos preguntamos, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no trabaja? Porque tal vez no le estás creyendo lo suficiente. Analicemos, ¿realmente le estás creyendo? ¿Realmente estás como esa mujer del flujo de sangre que dijo, no, yo tengo que tocarle? Y yo no sé entre cuánta gente y entre cuántos hombres esa mujer pasó para poder tocar el manto de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que te esfuerces, que le creas, que vayas más allá. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Nosotros a veces estamos así, esperando el milagro. Aquí estoy, Señor, esperándote. ¿Cuándo vas a pasar? ¿Cuándo vas a pasar? Yo aquí estoy esperándote. Así estamos. Imagínense usted que la mujer de flujo de sangre si hubiera quedado así, hubiera recibido su milagro. Muchos de nosotros estamos así. Estamos así. Pero Jesús está pasando. Jesús está pasando. Y nosotros estamos pasivos. Pasivos. Y así definitivamente no podemos
alcanzar las promesas de Dios. Vemos a un Nicodemo. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Nicodemo era bajo de estatura. El Nicodemo no dijo: yo soy demasiado chaparro para que Jesús me mire. Nicodemo vino, se subió a un árbol. Jesús, Jesús. Zaqueo, perdón. Fue Zaqueo. Jesús, Jesús. Jesús lo voltea a ver: Zaqueo, voy a ir a comer a tu casa. No sé si me estoy dando a entender. Hay que movernos. Hay que hacer que Dios nos mire, ¿sí? Mover la mano. Señor, aquí estoy, esperando un milagro de ti. Pero hagamos algo. Es como esos náufragos, ¿va? O sea, esos náufragos tienen unas velas o luces de bengala, no sé cómo se llaman, pero esas tiran un humo rojo. Y solo así van a saber otras personas que ahí hay unos náufragos. Nosotros tenemos esa vela, pero a veces la tenemos guardada. Estamos pidiendo auxilio, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es que si Satanás está derrotado, porque esa es su posición, por qué es que si Satanás está derrotado, muchos creyentes todavía están siendo oprimidos por él? ¿Por qué? Si él está en derrota. ¿Por qué si él está en derrota hay muchos cristianos que son oprimidos por él? Hay solamente una razón por la que esto sucede, y es por la desobediencia. Tu desobediencia empodera a Satanás. Cuando tú vienes y desobedeces, cuando tú vienes y haces todo lo contrario a lo que la palabra dice, tú le estás dando poder a Satanás. Y le estás diciendo a Satanás: Satanás, yo no quiero servir a Dios, yo quiero servirte a ti. Y aquí estoy, úsame, Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás viene y te usa. Y comienzas a pecar y comienzas a actuar contrario a la palabra. ¿Pero por qué? Todo fue a causa de la desobediencia. Y después nos preguntamos: ¿pero por qué? ¿Por qué mi matrimonio está al borde del abismo? No, pues es que el hermano lleva 5 años metido en adulterio y todavía se pregunta: pues ¿por qué? El principio fue la desobediencia, ¿sí? Entonces la desobediencia le dio autoridad a Satanás para que entrara y destruyera su matrimonio. La desobediencia empodera a Satanás, ¿sí? Yo creo que tal vez viéndolo desde esta perspectiva vamos a ser más obedientes, ¿verdad? Y ahora, tu obediencia le quita a Satanás todo derecho sobre tu vida. La obediencia le quita a Satanás todo derecho sobre tu vida, porque tu vida le pertenece a Cristo, porque tú haces lo que Cristo dice que vas a hacer, porque tú caminas en donde Dios quiere que tú camines. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí cuando somos obedientes a la palabra? Pero cuando somos desobedientes ya sabemos lo que sucede. Algo que tenemos que recordar siempre es que el enemigo ha sido destruido. Cristo le ha quitado el poder. Lo dije ese día que prediqué. Satanás no tiene poder. Nosotros le damos el poder. Y ya sabemos por medio de qué le damos el poder a Satanás. Por medio de la desobediencia. Muy bien, el poder del reino es para confrontar y subyugar. Para confrontar y subyugar. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 10 versículo 19. La palabra subyugar
también puede ser encontrada como hollar, ¿verdad? Y Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar, o sea, también subyugar, que significa poner debajo del pie. He aquí os doy potestad de poner debajo del pie serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y aquí nosotros venimos y leemos serpientes y escorpiones, ¿va? Y ya nos creemos que somos como los de Animal Planet, ¿va? Y miramos una serpiente y ¡bah!, la vamos a apachar. No, esta es simbología. La serpiente siempre es un símbolo de Satanás, ¿sí? Y los escorpiones obviamente son un símbolo de el enemigo, de algo malo, de algo negativo, ¿sí? Y dice: y sobre toda fuerza del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo quiere enviar a tu vida muchas cosas, ¿sí? Y esto es lo que el enemigo quiere enviar a tu vida. X, puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser algún pecado, no sé, cualquier cosa. Pero dice que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos la potestad, la autoridad de poner todo lo que el enemigo envíe bajo la planta de nuestros pies, ¿sí? Y ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. La verdad es que es algo muy poderoso. Eso es algo muy, muy poderoso. No estamos llamados a ser subyugados, ¿sí? Usted no está llamado a ser subyugado por algún pecado. Es que no sé cómo salir de esto. Es que no sé cómo ser sano, ser libre. Autoridad. Autoridad. Hay una parte que hacemos nosotros como ministros, ¿sí? Hay una parte que hacemos nosotros como ministros, pero hay otra parte que cada persona tiene que trabajar individual e independientemente, ¿sí? Aquí se predica la palabra, se enseña, se exhorta, se dirige, pero usted tiene que aplicar la palabra en su vida. Y no va a venir todo el tiempo aquí: pastor, libérame, pastor, sáneme, pastor, límpieme. Si estamos en el reino, tenemos la potestad, ¿sí? Esto es para todos aquellos que creyeron que Jesús es Señor y Salvador, ¿sí? No necesitamos nada más. Entonces no estamos llamados a ser subyugados, sino a subyugar todo aquello que venga del enemigo a querer estorbar. El poder del reino es para traer orden a nuestra vida. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás, unas semanas, yo soy bien malo para el tiempo, pero hace unas semanas atrás estábamos en una reunión aquí con los jóvenes y les dijimos: hagan preguntas, ¿va? De la vida, lo que sea. Me recuerdo perfectamente que hubo una pregunta, estas preguntas eran anónimas. Una pregunta que decía: ¿por qué es que los jóvenes hoy en día vivimos una vida vacía, sin propósito, y que realmente no queremos vivirla, ¿verdad? ¿Por qué? Y la verdad es que ahí fue Dios el que me dio la sabiduría para poder responder, y rápidamente vino a mi mente
Porque viven una vida desordenada. ¿Sí? Porque se vive una vida desordenada. Y el orden comienza aquí adentro. ¿Sí? Entonces el orden de la vida de una persona es estar en primer lugar con Dios ordenado, tener mi relación con Dios. A raíz de tener una buena relación con Dios, todo en mi vida va a comenzar a ordenarse. Todo en mi vida va a comenzar a ordenarse. No estoy diciendo que va a ser de la noche a la mañana, va a ser un proceso. Y eso es lo que nos ha sucedido a todos aquellos que hemos venido a Cristo. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar, comienza a ser diferente. Como digo, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero yo no puedo entender o comprender que un cristiano pueda sentir que su vida no tiene propósito. Porque todos como hijos de Dios hemos sido llamados, predestinados por Dios. ¿Sí? Entonces, la primera característica para saber que estamos mal es reconocer que tenemos un desorden en nuestra vida. Todo tiene un inicio. Y a veces nosotros queremos cambiar actitudes o comportamientos sin dejar primero entrar a Dios en nuestras vidas, que es el primer paso para poder ordenar todo lo demás. Yo los invito a que se puedan poner de pie. El poder del reino es para traer orden. ¿Sí? Es para traer orden. ¿Será que un cuerpo enfermo está ordenado? ¿Será que está ordenado un cuerpo enfermo? Hay un desorden en el cuerpo. Y por eso es que hay enfermedad. ¿Sí? ¿Será que la vida de alguien que tiene depresión está ordenada? No, no hay orden. Pero el reino de Dios es para poner orden. Y Dios quiere poner orden hoy en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a ordenar todo lo que esté desordenado en tu vida. Dios va a acomodar todo aquello que esté desacomodado en el nombre poderoso de Jesús. Desde tiempos muy antiguos, desde el Génesis, las batallas han sido por territorios o recursos. Y eso es lo que nosotros debemos conquistar. Nosotros como hijos de Dios tenemos territorios que conquistar, tenemos recursos que conquistar. ¿Cuál es el primer territorio a conquistar para un hijo de Dios? Su propia vida. Su propia vida. ¿Cuál es el segundo territorio a conquistar como hijo de Dios? La vida de tu familia, la vida de tu casa, la vida de los tuyos. Y después pues seguimos abarcando más territorio. Pero estamos llamados a conquistar. A conquistar. Pero ¿saben una cosa? El enemigo sabe que tenemos que conquistar. Entonces él quiere obstaculizarte para que no logres conquistar todo aquello que Dios te ha prometido. El enemigo siempre va a estar tratando de estorbar. Pero Isaías capítulo 54 versículo 1, esta es una promesa de parte de Dios para todos nosotros. Para todos aquellos que hemos creído en promesas, que hemos creído en una palabra de parte de Dios, que estamos esperando un milagro de Dios. Esta es una promesa para todos nosotros. Y Dios dice: hoy te voy a recordar que lo que te he prometido te lo voy a cumplir. Hoy te voy a recordar que lo que yo te he hablado lo voy a hacer en el nombre de Jesús. La palabra dice: regocíjate. ¿Cómo dice? ¿Y cuánto nos estamos regocijando hoy en la presencia de Dios? Amén.
Amén. Regocijémonos en la presencia de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Más bendición para tu vida. Más. Dios tiene más para ti. Más. Para ti hay más. Para ti que no has recibido, para ti que estás esperando, Dios tiene algo más grande de lo que tú puedes comprender o entender. Y el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Qué me está hablando este versículo? Me está diciendo: prepárate para lo que viene de parte de mí, dice el Señor. Prepárate para recibir mis promesas, para recibir mi palabra. Tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para recibir todo aquello que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra postura? Nuestra postura ya no debería de ser: ay, es que Dios ya se olvidó de mí. Bueno, si lo hace Dios, bueno, y si no, también. Nuestra postura debería de estar esperando. ¿Cuándo lo vas a soltar, Señor? ¿Cuándo lo vas a dar? ¿Cuándo va a venir mi milagro? ¿Cuándo? Todos los días tenemos que expectar, tenemos que esperar de parte de Dios. Dios no es mentiroso. Yo creo en un Dios que no es mentiroso, y todo lo que Él ha cumplido todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Así que, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Nuestra postura debe ser tomar la palabra, tomar eso que Dios ha dicho, tomar esa promesa que Dios ha depositado en ti, creer la palabra, agradecer la palabra y celebrar la palabra, porque lo que Dios dijo ya está hecho en los cielos. Ya está hecho en los cielos. Amén.